Este es más o menos la línea que vamos a seguir para nuestra clase de esto del nuevo pacto. Amén. Dice las obras de la fe en el nuevo pacto. Primero vamos a ver las obras de la fe en el nuevo pacto. Amén. Eso va a ser el punto número 1. Nuestra salvación y vida son por fe y no por obras. Eso conocemos. Amén. Pero bueno, vamos a ver que la fe verdadera, dice Santiago, produce obras. Entonces, vamos para adelante. Entonces, esta primera parte, la vemos que nuestra salvación y vida que tenemos, hemos dicho nosotros que es por fe y no por obra, no solo nosotros, ¿no? Aquí hay varios versículos. Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. No justifica el conocimiento del pecado. Después dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe y aún sin las obras de la ley, ¿no? Hay muchísimos versículos, yo solamente estoy dando algunos, pero todos nosotros entendemos esto sabiendo que el hombre, dice Gálatas 2:16, no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y dice: nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, ¿no? Entonces esto debe quedar bien establecido. El versículo anterior. El anterior es Romanos 3:28. Sí. Entonces, ahora en realidad no podemos quedarnos ahí nomás, ¿no? Después, el apóstol Santiago nos hace salir de nuestro, podemos decir, de nuestra inercia, ¿no? Porque podemos decir, bueno, pues si es por fe y no es por las obras de la ley, yo me puedo quedar tranquilo, puedo no hacer nada. Este Santiago 2, algunos de los reformadores no lo entendían. Dice que incluso Lutero quiso sacar el libro de Santiago de los libros inspirados, digamos, ¿no? Pero en realidad vamos a ver profundamente que no es que dice lo contrario. Lo que dice es que la fe tiene que producir obras. Dice, miren lo que dice Santiago: hermanos míos, dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Dice, ¿podrá la fe salvarle? Si una persona que dice que tiene fe, pero no tiene obras, dice, ¿esa su fe le podrá salvar? Y si un hermano, dice, o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, dice, ¿no? Y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? ¿No? Está haciendo un paralelo, ¿no? El decir que yo tengo fe, pero no verse mi fe a través de un cambio en mi manera de ser, en mi manera de obrar. Y aquí dice, es como decirle a alguien que está con frío, ¿no? Y anda en paz, caliéntate, sáciate, ¿no? O tiene hambre, sáciate, pero yo no le doy lo necesario para calentarse y para saciarse. Es una comparación de aquel que dice que tiene fe, pero no ha cambiado, no tiene obras. Y versículo 17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces la fe que no tiene obras, recuerden, primero estamos claros de que no somos salvos por obras, sino por fe. Pero la fe que nos salva, esa fe tiene obras. Amén. Si esa fe es real, así como la salvación que nosotros hemos experimentado es real, esa fe debe tener obras. Porque si no tiene obras, dice, es muerta en sí misma. Dice, pero algunos dirán, dice, tú tienes fe y yo tengo obras.
Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Ok? O sea, ¿cómo puedo yo mostrar que tengo fe? Pues simplemente gritando, tengo fe. ¿Verdad que no? Dice la Escritura que mi fe se demuestra por mi forma de obrar, por mis obras. ¿No? Más adelante en el versículo 24 dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, ¿no? Este era el versículo que querían quitar los reformadores. Pero en realidad lo que pasa es que este versículo no está aislado. En realidad no está diciendo que somos salvos por las obras de la ley, sino somos salvos cuando nuestra fe produce obras. ¿Me entienden? ¿No ves? Cuando nuestra fe produce obras, no está muerta, está viva. Nuestras obras son una demostración precisamente de nuestra fe. Y el versículo 26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu estuviera muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Amén. O sea, mis amados hermanos, en este estudio que estamos haciendo, que el Señor me mostró, es que los que hablamos de este nuevo pacto, los que hablamos de la vida de fe, nuestra vida de fe debe demostrarse por las obras. Nuestra vida de fe no es una verdadera vida de fe si no tiene obras. Dice por ejemplo, Jesús a los discípulos, ustedes son la luz del mundo, dice, ¿no? Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y dice en el versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, ¿no? Una fe, miren, en este contexto, una fe que no tiene obras es como una luz que está puesta debajo de un almud, no alumbra a nadie. Porque lo que alumbra a las personas no son nuestras palabras, lo que alumbra a las personas son nuestras obras, ¿no? Es nuestra forma de ser, nuestro cambio de vida, alumbra. Porque cuando ven nuestras buenas obras, los hombres son iluminados. La luz de la fe sale a través de nuestras obras. Amén. Por eso dice, no es poner porque alguien que dice yo tengo fe, pero no hace nada, no tiene esas obras de fe, porque ahora vamos a ver que hay obras y obras, ¿no ves? Hay obras de ley y hay obras de fe. Y son diferentes las obras de ley que las obras de fe. Pero las obras de fe son las obras que alumbran, son las obras que nos hacen la luz del mundo. Porque cualquiera que hace las obras de la ley no necesita, no alumbra. Por eso vamos a tratar de ver cuáles son las obras de los hombres que glorifican, que hacen que la luz se expanda. Amén. Y eso es lo que dice aquí el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Nos dice, ustedes son la luz del mundo. Y como luz del mundo no pueden quedarse así, digamos, como tapado. El mundo tiene que ver algo en ustedes para ser iluminado, porque si son la luz, tienen que iluminar al mundo. ¿Y a través de qué iluminar al mundo? A través de sus buenas obras. Amén. Amén. Entonces, hemos dicho que la fe verdadera produce obras. Ahora, por obras seremos juzgados, evaluados y premiados. Es muy interesante, miren, en este punto, que la Biblia dice que los hombres vamos a ser juzgados por nuestras obras. No dice que vamos a ser juzgados por algo interno. Es muy interesante. Miren, por ejemplo, Romanos 2:6 dice, hablando del Señor, que Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Amén. ¿Cómo pagará Dios a cada uno?
conforme a sus obras. Y recuerden que hay dos clases de obras: las obras de la ley, las obras que no traen salvación, y las obras que son la muestra de nuestra fe. En Apocalipsis, hermanos, Apocalipsis es el libro de revelación, porque en Apocalipsis se revela a Jesucristo. En el capítulo 1, ¿no?, se revela como aquel hombre, ¿no?, el distinto del Jesucristo histórico, ¿verdad? Tiene ojos como llama de fuego, tiene un cinturón, tiene una vestidura blanca, tiene cabellos blancos, o sea, etc. Él se revela, toda la figura de Jesucristo nos muestra la deidad, podemos decir, de Jesucristo. Y después en el capítulo 2 y el capítulo 3, en el Apocalipsis, Jesucristo examina a la iglesia, así con esos ojos de fuego, ve más allá de lo que parece, ¿no? Por ejemplo, empieza hablando a la iglesia de Éfeso y le dice que la iglesia de Éfeso tenía algunas obras, pero él veía más adentro que lo que parecía. Amén. Él veía que esas obras no eran fruto de su primer amor. Amén. ¿Conocen ustedes Miren, les voy a mostrar cuántas veces aparecen las obras en el examen que hace Cristo con sus ojos como llama de fuego en las 7 iglesias del Apocalipsis. ¿No? Se van a sorprender cuántas veces dice la palabra tus obras, ¿no? Apocalipsis 2:2 está hablando de la iglesia de Éfeso. Yo conozco tus obras. Solamente voy a mencionar así nomás. Aquí en 2:5 le dice: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, ¿no? Ellos estaban haciendo lo mismo. Ellos estaban trabajando con paciencia, con todo eso, pero él dice: esas obras no me sirven. Ahora tus obras se han convertido en otra cosa. No sé si han leído bien, pero le dice: arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no quitaré el candelero de tu lugar. En 2:6 le dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, ¿no? Ellos aborrecían las obras de los nicolaitas, que eran falsos, obras de hombres falsos. Apocalipsis 2:9 le dice a la siguiente iglesia: yo conozco tus obras y tu tribulación. Siempre está mirando las obras. 2:13 a la tercera iglesia: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está la silla de Satanás. Está examinando y está evaluando a las iglesias, porque Apocalipsis 2 y 3 son una evaluación de las 7 iglesias que representan a la iglesia en general en nuestro tiempo. 2:19: yo conozco tus obras y caridad y servicio, tu fe y paciencia. Sigue hablando, mirando sus obras. En el Apocalipsis 2:22 todavía: he aquí yo la arrojaré en cama de los que adoran, a los que adulteran con ella en muy grande tribulación, si no se arrepienten ¿de qué? De sus obras. 2:23: y heriré a sus hijos, etc. y daré a cada uno según sus obras. Amén. Y al que venciere y guardare mis obras. Es muy interesante que aquí habla de las palabras. Esta palabra, mis, a todos los demás les dice tus obras, tus obras, tus obras, ¿no? Y ahora cuando habla de guardar, dice: guardarás mis obras. Aquí hay una señal de las obras de fe, ¿no? Porque las obras de fe son las obras de Dios en nosotros. Yo le daré potestad sobre la nación. Mire, si nosotros hacemos las obras de Dios, tendremos autoridad sobre naciones, sobre las naciones. Apocalipsis 3 sigue hablando de las 7 iglesias. Ya habló de 4 iglesias, ahora en el capítulo 3 de las otras 3 iglesias. Y escribe a la iglesia en Sardis y le dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Son obras, también son obras, pero no son obras de vida.
no son obras de fe. O sea, sigue obrando, pero estás muerto. Sé vigilante, dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Las obras de fe, hermanos, son obras perfectas delante de Dios. Dios las ve perfectas. No hay obra imperfecta cuando esa obra es fruto de la fe. Estamos hablando, mi tema es ese, las obras de la fe versus las obras de la ley, las obras que no salvan, las obras que no transforman, versus las obras de fe que al revés nos han salvado, nos transforman, nos están salvando, hablando de la salvación del alma, ¿verdad? Porque la primera fe es una fe casi dada por Dios, la que nos hizo nacer de nuevo. Amén. Dice Apocalipsis 3:8, yo conozco tus obras, he aquí he dado una puerta abierta delante de ti. Sigue hablando de obras. Apocalipsis 3:15, yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Esta iglesia, ¿no?, de la Odisea, decía que ellos tenían riqueza, que ellos eran ricos, ellos se creían la gran iglesia, y él le dice, yo conozco tus obras, que tú no eres ni frío ni caliente, ¿no? Y por cuanto eres tibio, dice, te vomitaré. Apocalipsis 20:12, después de examinar, o sea, antes de esto, lo que quiero mostrarles, hermanos, es que son nuestras obras las que cantan. ¿Amén? Las obras de las 7 iglesias eran el parámetro que Dios usó para examinarlas, para juzgarlas, para aconsejarlas. ¿Por qué? ¿No es que nuestra fe es lo importante? Sí, nuestra fe es lo importante. Pero ¿qué es lo que me muestra mi fe? Mis obras, ¿verdad? Porque la fe sin obras dice que yo tengo una fe muerta. Amén. Aún en Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, dice, y vi los muertos grandes y pequeños, ya en el juicio final, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Según qué? ¿Según qué están escritas las cosas en los libros para que Dios nos juzgue? Según nuestras obras. Y el versículo 13 dice, y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Amén. Entonces, hermanos, las obras que nosotros hacemos son importantes, especialmente cuando vivimos una vida de fe, especialmente cuando hemos nacido de nuevo, especialmente cuando tenemos la nueva naturaleza. Si nosotros no obramos, entonces hay dudas sobre nuestra fe. Las 2 últimas profecías de Mateo 25, ¿no? Mateo 25 habla de las 2, en Mateo 25 están las 2 últimas profecías que hizo el Señor Jesucristo, hablando ya de los tiempos finales, y después de eso habla del juicio final. ¿Cuáles son estas 2 profecías? Parábolas, diré, no profecías. Parábolas proféticas. ¿Saben ustedes? La primera se llama la de las 10 vírgenes. ¿Amén? Esta de las 10 vírgenes habla de que estas 10 vírgenes tenían que tener aceite de reserva, ¿verdad? Para que sus lámparas iluminen. Recuerden, Dios les dijo desde el capítulo 5 en Mateo, Jesús les dijo, ustedes son la luz del mundo. Ustedes tienen que tener luz en ustedes, y la luz venía precisamente cuando había aceite. Amén. Y vamos a ver que el aceite, en realidad el aceite es la fe que produce las obras. Y después de la parábola de las 10 vírgenes, ¿cuál es la siguiente parábola? La parábola de los talentos. ¿Qué nos dice la parábola de los talentos? Ustedes que son pastores, yo les puedo hablar sin leer si quieren la parábola.
En la parábola de los talentos, Dios les da talentos a 3 hombres, y eso que Dios les da, Él espera que ellos fructifiquen. Y a la vuelta, después de darse una vuelta, el Señor viene y les pide cuentas. Amén. Les pide cuentas de aquel capital que había puesto en sus manos. ¿Y qué significa este capital puesto en nuestras manos? En lo que estamos hablando. Significa las buenas obras. Las obras que glorifican a Dios. Significan que todos nosotros tenemos un trabajo, una labor en la vida. El Evangelio de Salvación, que llaman el Evangelio de Salvación, le habla a la gente de que deje y que nazca de nuevo. Pero Dios no nos llevó a nacer de nuevo para quedarnos ahí. Él nos llevó a nacer de nuevo para que crezcamos y para que este mundo pueda mirar a Cristo en nosotros. Amén. Es lo mismo que en Israel. El Señor no sacó a Israel de la esclavitud de Egipto para dejarlos en el desierto. El plan de Dios era llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Amén. Salir de Egipto estaba bien. Salieron de Egipto. Pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios era llevarnos a la tierra que fluye leche y miel. Muchos cristianos hemos nacido de nuevo, pero no estamos viviendo a la altura de ese nuevo nacimiento. ¿Para qué tenemos esa nueva naturaleza? ¿Para qué tenemos esa salvación si esa salvación no nos va a llevar a vivir y a servir al Señor durante la vida? Amén. Vamos a mirar algunas características de estas obras de la fe. Amén. El segundo punto, la primera es cómo que hay necesidad de obras en el nuevo pacto. Amén. ¿Hay necesidad de obras en el nuevo pacto? Sí, pero no las obras de la ley, sino las obras de la fe, podemos decir. Ahora, ¿cómo son estas obras de la fe? Yo quisiera que veamos el primer punto, Jesús y las obras de la fe. Tengo algunos versículos del Evangelio de Juan, cuando en el capítulo 6, 27, en ese capítulo, Jesús les dice que trabajad. Amén. Dios quiere que trabajemos. No por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Padre. Entonces los que escuchaban esto, que debían trabajar, le hicieron una pregunta. El versículo siguiente dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Amén. Si Dios te dice trabaja, ¿en qué tengo que trabajar? Jesús, ¿cierto? No por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Amén. Hay una comida que es por la que tenemos que trabajar, porque después vamos a ver que las buenas obras no necesitan nuestro trabajo. Nosotros tenemos que trabajar para comer. Y no estoy hablando solamente del trabajo para comer físico. Estoy hablando del trabajo para el comer espiritual. En este capítulo 6 Jesús dice, el que me come tendrá vida eterna, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Él es el capítulo de los más largos de Juan. Pero aquí les dice, trabajen por la comida, pero no por la que perece, sino por la que te llevará a vida eterna. Hay un comer que nos va a llevar a tener una fe que producirá esas obras. Ahorita lo vamos a ver. Entonces
Le preguntaron, lógicamente, entonces dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Les respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Qué tenían que hacer? Creer. Porque cuando creo, ¿qué pasa? Mi fe, si es verdadera, ¿qué produce? Obras de fe. Amén. Obras de fe produce mi creer, mi fe. Amén. Ahora, hermanos, estas obras de fe que estamos tratando de entender, estas obras de fe no son obras de cualquier hombre, que cualquier hombre... Jenita, por favor, déjame nomás tranquilo. No, es que casi... O sea, me estás escuchando. Sí, sí. Estas obras de fe son obras, hermanos, miren esto, son obras fantásticas. Son obras, como vamos a ver, más allá de nuestras fuerzas. Son obras de personas que, como decía el pastor Alex, hemos entrado al reino de Dios. Son obras con autoridad. Miren a Jesús diciendo estas cosas. Juan 5:19. Respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo del Hombre hacer nada por sí mismo. Wow. Miren, Jesús está diciendo que Él no podía hacer nada por sí mismo, sino ¿qué hacía? Lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo. Jesús se estaba declarando impotente para hacer nada de su propia iniciativa. Nada, dice, por sí mismo. ¿Entiende bien? ¿Qué hacía? Entonces Jesús, lo que el Padre le mostraba, todo lo que el Padre hace, eso es lo que hace el Hijo. Y luego dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. El Señor, hermanos, está diciendo, ¿sabe que Jesús vivió en esta tierra como hombre, como 100% humano? Así como Jesús no podía hacer ninguna de estas obras. ¿Qué clase de obras estamos hablando? Las obras de la fe, las obras que traen luz, las obras que traen transformación, las obras que son verdaderas buenas obras. El Padre, dice, le muestra porque lo ama, y mayores aún le mostrará para que ellos se maravillen. Hermanos amados, Dios nos ama y Dios nos quiere mostrar las obras de la fe. Pero por eso estamos estudiando cómo son estas obras de la fe. Juan 14:9 dice, Jesús le dijo, en Juan 14:9 hay una conversación, hermanos, de los discípulos, especialmente Felipe, que le dicen a Jesús que Jesús le muestre al Padre. Ese era el tema. Jesús, muéstranos al Padre, por favor. Y Jesús le dice, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? O sea, Felipe le dijo, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, pero ya, esto es una pregunta más o menos ya de la última semana, antes de que Jesús vaya a morir. Y Jesús se maravilla y le dice, ¿tanto tiempo me conoces? ¿Y no has visto al Padre? Y luego aquí dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? O sea, Cristo era, como hemos dicho, ¿para qué vino Cristo? Una de las razones para qué vino Cristo era para mostrar al Padre. Aparte de morir por nosotros en la cruz, Él iba a mostrar al Padre. Y luego sigue diciendo Jesús, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí?
Dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Otra vez, Él no tenía palabras de sí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Amén. Hay obras que hacía el Padre a través de Jesús. Recuerden que Jesús dijo, yo no puedo hacer nada de mí mismo. El que hace es Dios a través de mí. Y dijo, el versículo 11, créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, dice, creedme por las mismas obras. Una de las cosas que son estas obras de fe, hermanos, es que muestran al Padre. Cuando nuestra fe es activa, cuando nuestra fe está siendo militante, es real, está viva, las obras de esa fe muestran al Padre. ¿Y sabe qué? Aquí en esta charla, Jesús muestra que nosotros también haremos estas obras. Dice el siguiente versículo, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Qué propósito tenían estas obras de la fe? Mostrar al Padre. La gente, por eso ustedes son la luz del mundo, y la luz, y si bien nuestras buenas obras, ellos van a ser iluminados. Eso dice en el capítulo 5. Y aquí, de Mateo, y aquí en este otro lado dice, si alguien cree, otra vez, obras de fe, el que en mí cree, las obras que yo hago también van a hacerlo, y aún mayores, dice. Porque Dios quiere revelarse al mundo. ¿A través de quién? A través de su iglesia, a través de las personas de la iglesia. Pero la iglesia debe tener una fe. Claro, somos su iglesia por la fe, ¿verdad? Pero esa fe, si es real, producirá obras. Amén. Obras como las de Cristo, y aún también mayores obras. Pedro, por ejemplo, hizo obras grandes. Ahora, las obras de fe no necesariamente son milagros, son obras de transformación en las personas, son obras de cómo la persona cambia su vida. Entonces, ¿qué calidad tienen estas obras? Estas obras tienen una calidad celestial. Estas obras tienen una calidad que trae luz. Estas obras son las obras del Padre a través de nosotros. Solo las obras del Padre, escúcheme bien, a través de nosotros, son las buenas obras que Dios quiere que hagamos. Y esas buenas obras son las obras de fe. Ahora, el punto B, las obras de fe en el nuevo pacto tienen como base nuestra nueva naturaleza, ¿no? Jesús le dijo a Nicodemo, tú no puedes entrar al reino si no naces de nuevo, si no naces del agua y del Espíritu, ¿verdad? Hay un nuevo nacimiento, hay una nueva naturaleza que Dios nos dio. Las obras, las buenas obras de las cuales estamos hablando son fruto de esa nueva naturaleza. Miren, en Juan 1:12, que todos conocemos, este versículo que predicamos, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego dice, los cuales no son engendrados de sangre. O sea, Nicodemo le preguntó, ¿será que tengo que entrar otra vez en el vientre de mi madre y nacer? No, le digo, ¿verdad? Lo que es nacido de la carne, no somos nacidos de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino somos nacidos de ¿quién? De Dios. Somos nacidos de Dios. Hay una nueva naturaleza. Pedro dice lo siguiente, en 2 Pedro 1:3, como todas las cosas dice que pertenecen a la vida y a la piedad,
piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Puse en recuadro, ¿cómo se llama? En resaltado, ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Hermanos, esta nueva naturaleza que nosotros tenemos, es esta nueva naturaleza la que hace las obras. Son obras fruto de esta nueva naturaleza. Amén. No son obras de la ley. En Efesios, el capítulo 2, en el versículo 8, dice que nosotros somos salvos por fe. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿verdad? Seguimos en eso, no es que cambió la cosa. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Incluso el versículo 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por fe, solamente por fe, y no por obras. Pero el versículo 10 dice que somos, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Y cómo son estas buenas obras? Aquí hay otra característica más, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, no somos salvos por obras, pero somos salvos para obras. Amén. No hemos sido salvados por nuestras buenas obras, pero la salvación que hemos recibido nos va a llevar a hacer esas buenas obras, porque dice que somos hechura suya. La palabra creados es la misma palabra, es la traducción, ¿no?, al griego de la palabra bara, del hebreo, que es la palabra que usa Dios cuando en la creación dice, en el principio creó Dios. Entonces dice que somos una nueva creación. Dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva creación. Hay algo, hay una nueva naturaleza. Y hermanos, esa nueva naturaleza es la que nos da. Dice, somos creados en Cristo para buenas obras. Esa nueva naturaleza que tenemos no es solamente para irnos al cielo, no es solamente para estar regocijándonos porque somos perdonados, nuestros pecados son perdonados. Es una nueva naturaleza para buenas obras, porque ahora lo que antes no podíamos en este nuevo pacto, ahora sí podemos. Ahora sí fuimos creados para buenas obras. Y lo más maravilloso, amados hermanos, es que Dios ya las tiene preparadas. Por eso Jesús decía, yo no puedo hacer nada, pero veo al Padre y Él me muestra. Entonces, ¿qué hago? Yo entro en sus labores, decía. El Evangelio de Juan está lleno de estas palabras. Y aquí dice que estas buenas obras, amados, son las buenas obras que nosotros recibimos después de haber sido salvados. Y dice, ¿cuántos han leído Juan 15? La vid verdadera y los pámpanos. Y ahí claramente dice que nosotros somos los pámpanos, Él es la vid, y que si estamos unidos a la vid, o sea, es como una rama que está unida a la vid, entonces llevaremos fruto, ¿verdad? Solo unidos a la vid, solo permaneciendo unidos a la vid, tendremos fruto. ¿Y qué es ese fruto? Son nuestras obras. Amén. Dice un versículo nomás de este Juan 15, lo puse aquí. Dice Juan 15:5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y luego dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. En nuestra naturaleza, como Jesús decía, yo en mí mismo no puedo hacer nada.
Nada eterno, claro. En nosotros mismos, ¿cuántas cosas hacemos los seres humanos? Es más, estamos ocupados en tantas cosas. Y quizá mañana vamos a ver el libro de Hebreos, que nosotros tenemos que aprender a entrar en el reposo de Dios. Si queremos hacer estas buenas obras, necesitamos entrar en el reposo de Dios. Porque cuando entramos en el reposo, tendremos tiempo de hacer las obras de Dios. Amén. Ahora, nuestras obras humanas nos están llenando la vida, nos están llenando la agenda y no están permitiendo que aquellas obras que Dios tiene preparadas para nosotros se vean. Amén. Ahora vamos a ver, todavía tenemos tiempo, quiero ver este punto más. ¿Cuáles son las obras que no califican como obras de fe? ¿Son buenas obras? ¿Son obras? Y yo le puse, son obras religiosas. Y tengo algunos ejemplos. Uno de estos ejemplos está en Mateo capítulo 6, en el pleno sermón del monte, en el corazón del sermón del monte. Jesús les dice a los fariseos, o a la gente, les dice: guárdense de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Amén. Está hablando de obras de justicia. Amén. Recuerden que estamos hablando las obras que no califican como obras de fe. Le dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, porque no tiene recompensa. Guardaos, después dice, de hacer tocar trompeta cuando ustedes dan, para ser vistos de los hombres. ¿El dar es una buena obra? Sí. Pero cuando no procede de la naturaleza nueva, no es una buena obra que cuenta para Dios. Después habla del orar. Y lo mismo, ¿no? Guárdense de orar como los fariseos que oran en las esquinas de las calles, porque lo que ellos quieren es ser vistos por los hombres. Nuestro orar puede ser una obra que no califica como buena obra. Y luego habla incluso del ayuno. Y esto, hermanos, en el capítulo 7 está más fuertemente entendido. Miren, vamos a ver, ¿no? Estamos hablando de estas cuatro buenas cosas que hacían los fariseos y que no calificaban como buenas obras. En Mateo 7:21, Jesús les dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Otra característica de estas buenas obras, producto de la fe, es que estas buenas obras son obras de obediencia. Amén. Amén. Igual que Jesús, de mí mismo no sé hacer nada, lo que veo al Padre, o sea, lo que el Padre me muestra, eso hago. Entonces aquí dice que no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y luego sigue diciendo que muchos me dirán en aquel día, ni siquiera está hablando de obras solamente humanas, incluso obras hechas con dones espirituales. Dice: Señor, Señor, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros, como diciendo: nosotros tenemos estas buenas obras. Amén. Eso es lo que están diciendo. ¿Y qué dice la respuesta? Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿No estaban haciendo obras incluso maravillosas? Pero el Señor dice: estas obras que ellos tienen que hacer, tienen que ser fruto de obediencia, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y 2, dice: nunca os conocí. La palabra conocer en la Biblia muchas veces se usa de la relación sexual
entre un hombre y una mujer. Conoció a Adán a Eva y tuvieron a su hijo Caín. Y espiritualmente la palabra conocer habla de relación, habla de intimidad, habla, o sea, ¿dónde está la intimidad de Dios con nosotros? En esa nueva naturaleza que nos dio, en nuestro espíritu. Teníamos que nacer de nuevo para poder tener relación con Dios. Hay personas que pueden hacer estas cosas, ¿no? Profetizar, echar fuera demonios y milagros, sin agradar a Dios. Y el contexto de esto está desde el versículo 15. Miren lo que dice el versículo 15 de este Mateo 7. Guardaos de los falsos, con este pasaje terminamos hoy. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿No? Falsos profetas. Puede estarse refiriendo a los mismos, ¿verdad? Que tienen obras maravillosas, pero solo están vestidos de oveja y por dentro son lobos rapaces. Recuerden que más adelante le dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Y luego dice el versículo 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Y luego dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. ¿Qué es el árbol? ¿Se acuerdan de Juan 15? Yo soy la vid verdadera y ustedes son las ramas. Ese es el buen árbol. Amén. No es que uno de nosotros es buen árbol y da buenos frutos, porque, mi hermano, ¿cuántos de nosotros hemos dado frutos malos estando en el camino, verdad? No somos nosotros los buenos árboles. El buen árbol es la vid verdadera, es el Señor, que unidos y permaneciendo unidos a Él, sin despegarnos, daremos fruto. Porque dice aquí, no puede el buen árbol dar, dice, todo buen árbol da buenos frutos. Y el árbol malo, ¿cuál es el árbol malo? Nuestra vieja naturaleza, la carne. Esa carne no da frutos buenos, hermano. No puede el buen árbol dar malos frutos. El espíritu no puede dar malos frutos. Así como el árbol malo da frutos buenos, la carne. Amén. Y dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y así que por sus frutos los conoceréis. ¿Qué pasaba con esos falsos profetas? Ellos decían Señor, Señor. Ellos habían hecho milagros, ellos habían profetizado, ellos habían echado fuera demonios, pero estaban haciéndolo todo con otras motivaciones, ¿no? Recuerden en todo el sermón del monte, los fariseos que igual oraban, ayunaban y todo con otras motivaciones. No era del fruto de la relación con Dios. Nunca os conocí. Esa fue la palabra. Apártense de mí, hacedores de maldad. O sea, por eso nosotros podemos estar en Cristo, podemos haber nacido de nuevo, pero podemos andar en el mal árbol. Amén. Esas son las obras que no califican como obras de fe. Esas son las obras que no traen luz, ¿no? Como dijo en Mateo 5:16, que los hombres van a ver sus obras y van a recibir su luz, porque ustedes son la luz del mundo. Amén. Recopilando, nos damos esto y mañana continuamos. Somos salvos
por fe y no por obras. ¿Ok? Nuestra fe, si es verdadera, tiene obras. ¿Amén? De todas maneras tenemos que hacer obras. Pero hay una clase de obras que son obras de la ley, que son obras no de fe, y otra clase de obras que son las obras de la fe. Amén. Estamos viendo algunas características de estas obras de la fe. Son producto de la nueva naturaleza, son producto de obediencia, son producto de permanencia, ¿no? en la vida, en Dios. Estas buenas obras de fe traen luz, como hemos visto en Mateo 5, son las que pueden hacer que nosotros, o sea, son las que manifiestan a Cristo a través de nosotros. Porque cuando Jesús le dijo, ustedes son la luz del mundo, y el mundo va a ver sus buenas obras, está diciendo que las buenas obras, estas buenas obras, iluminan. Jesús dijo, si no creen por mis palabras, ya tanto tiempo estoy con ustedes, le dice a Felipe, y no me has conocido, por lo menos por las obras que yo hago, conozcan que yo he venido de Dios. Y luego le dice a ellos mismos, el que cree las obras que yo hago, porque está hablando de esas obras, porque Él vino a manifestar al Padre. Amén, ¿estamos de acuerdo? Él vino a eso. En el capítulo 1 de Juan dice que Él vino, que a Dios nadie le dio jamás, que el unigénito que estaba en el seno del Padre, Él le ha venido a dar a conocer. Pero en Juan 14 le dice a los discípulos que el que cree, le dijo, las obras que yo hago, y recuerden, eran esas obras que manifestaban al Padre, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Y aún mayores haréis. Porque Dios, ¿qué quiere? Quiere que nosotros, la iglesia, manifieste al Padre. Y estamos viendo que solamente gritar, yo tengo fe, no es suficiente. Mañana vamos a ver que como algunos de los discípulos de Jesús les reprocha porque tenían poca fe. O sea que es posible que tengamos fe, pero que nuestra fe no alcance. Amén. Hasta aquí hoy, y mañana terminamos. Y mañana vamos a ver también que las obras de fe son las obras en reposo. ¿Amén? Padre, te quiero pedir que nuestros ojos, nuestras mentes sean iluminadas, que nosotros podamos entender lo que necesitamos hacer para tener obras de fe, para vivir una vida donde nuestra vida ilumine, Señor. Que seamos nosotros personas que dan a conocer al Padre, que dan a conocer a Cristo. Ayúdanos, Padre, y en nuestro deseo, Señor, que tu iglesia te muestre a ti. Tantos evangélicos sabemos en el mundo, y el mundo permanece en tinieblas. Pero, Señor, tú has dicho que somos la luz y que podemos iluminar a este mundo, Señor. Enséñanos a través de tu palabra cómo hacerlo, qué debemos hacer y qué debemos dejar de hacer. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.